Una de las cosas que vamos a aprender ahora en esta noche es un elemento o un aspecto, quizás el más importante, digo así, en el sentido, en lo que es la base de la fe del creyente, que es la regeneración. Pero para entender la regeneración yo quiero comenzar hablando acerca de lo que creo que ha quedado bien claro en esta iglesia con esta campaña que estamos realizando, y es con respecto a la depravación total del hombre. En primer lugar, creo que es bien importante recordar de que toda la humanidad nace muerta espiritualmente. Amén, creo que todos estamos claros en eso. Amén, que todos nacemos muertos espiritualmente. Eso significa que nosotros somos pecadores, que nacemos con naturaleza caída, con naturaleza muerta, con un viejo hombre que es el que nos lleva a pecar. Y por cuanto pecamos, nosotros justamente merecemos el castigo eterno. Amén. Y ese castigo eterno es la muerte eterna. Eso es lo que nosotros merecemos, porque tenemos un Dios santo y un Dios justo. Ahora, también hemos visto que esta misma depravación es tal que somos incapaces de entender a Dios, somos incapaces de entender la palabra de Dios, somos incapaces de poder comprender, de poder buscar a Dios por nosotros mismos. Somos incapaces, por ejemplo, de comprender la palabra de Dios, sea oída o sea leída, es decir, somos totalmente incapaces incluso de salvarnos a nosotros mismos de ese castigo justo, eterno, que Dios hace en contra del pecador. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, nosotros también hemos visto durante esta misma campaña que a la par de ese decreto de caída que Dios estableció en la creación, antes de la creación, también Dios decretó la elección de aquellos que habría de salvar, que es lo que acabo de hablar de un momento atrás. Es decir, así como Dios decretó la caída del ser humano, así como Dios estableció la creación del ser humano y sabía y decretó esa misma caída sin él ser autor de la misma, pero sí es importante entender que a la par de eso también decretó la elección, es decir, la elección de aquellos que habría de salvar. Y a la par de esa elección, de ese decreto de elección, también Dios decretó la muerte expiatoria de Jesucristo como medio de salvación de sus elegidos. Entonces, si es importante recordar esto, es por lo siguiente. Fíjese bien, hemos hablado, digan conmigo, caída del hombre, elección de Dios y provisión de salvación a los elegidos. Ok, fíjese bien, esos tres grandes aspectos los tenemos en mente ahorita, pero entonces la pregunta que surge es la siguiente. Bueno, si por un lado Dios ofrece salvación por la obra redentora de Jesús, si Dios ofrece salvación para todos aquellos que creen en Él o van a creer en Él, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que algunos o que los elegidos crean si la Biblia misma nos enseña que somos incapaces de creer? ¿Cómo los elegidos pueden creer si son incapaces de entender? Son incapaces de escuchar la palabra de Dios y de entender el mensaje de Dios por nosotros mismos, porque esa es nuestra naturaleza. Así venimos, así nacemos. Entonces la pregunta es bien importante. Nosotros sabemos que Dios ofrece salvación para todos los que creen en Él, pero la pregunta es ¿cómo creer? Si el hombre es totalmente incapaz de creer. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta, que es sumamente importante, es el tema de esta noche. Precisamente la manera en que Dios hace que una persona crea que antes de eso no puede creer es a través de la regeneración. Es decir, la regeneración precisamente es el acto secreto y soberano de Dios mediante el cual Él nos imparte o nos comunica una vida nueva espiritual, por la cual nosotros respondemos a ese llamado de Dios que vimos la semana pasada, a ese llamado de Dios haciéndose eficaz sobre nosotros. Una vez más es importante entender, la regeneración, mi amada familia, es el acto secreto de Dios. Es un acto secreto, y voy a explicar por qué es secreto. Es un acto soberano de Dios, en donde Él imparte vida a aquella persona para que una vez impartiendo su vida en esa persona, o generando una nueva criatura de esa persona, o generando una nueva vida en esa persona, o comunicando una nueva vida en esa persona con esa nueva vida ya puede creer en Jesús.
Esa es la regeneración. La regeneración es importante entender lo que dice Juan 1, capítulo 11, versículo 13, dice así la palabra del Señor. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, fíjese bien, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Jesús vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿cómo? Ahora, una pregunta, vuelvo a la misma pregunta con que comencé. Dice, a los que creen en su nombre les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. La pregunta es, ¿y cómo estos creyeron? Si la Biblia nos enseña que el hombre es totalmente incapaz de creer en Jesús, de buscar a Dios, porque no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Aún así hicieron, ¿qué dice la Biblia? Inútiles. Es decir, ¿cómo es posible que un ser así venga ahora a creer en Dios? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo sucede? O en otras palabras, ¿qué es lo que hace Dios para que una persona totalmente depravada venga a creer en el nombre y por lo tal darle autoridad de ser llamado hijo de Dios? Eso dice Juan capítulo 1, versículo 12. Ahora, ¿qué dice el versículo 13? ¿Qué hace Dios para que estos que son depravados crean en el Hijo de Dios? Los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sino de quién nacieron? Digan conmigo, Dios lo que hace es hacerlo nacer de nuevo. Es decir, la regeneración, o como nosotros, mucha gente le llama el nuevo nacimiento, la regeneración es el acto soberano de Dios, en donde Dios hace nacer a una persona espiritualmente, una persona que está muerta espiritualmente, la hace nacer de nuevo, nace espiritualmente, y en esa condición ya de vida interior, ya puede creer en Jesús. Y eso es lo que lo hace interesante. Es importante entender de que la regeneración es lo que dice Tito, capítulo 3, también versículo 5, dice así. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Fíjese bien, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hacemos, porque somos incapaces, estamos tan depravados que somos incapaces de hacer una obra justa. Entonces, ¿por qué nos salvó? Sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Cómo nos salva el Señor? ¿Por medio de la qué? ¿Del lavamiento? ¿De qué acto soberano? Regeneración. Y por eso es que menciona el Espíritu Santo, dice, y de la renovación del Espíritu Santo. Es decir, sobre la base de este texto de Tito y sobre lo que acabamos de leer en Juan capítulo 1, que son versículos que nunca debe de olvidar usted, es importante entender que la palabra regeneración es la palabra que más los teólogos han elegido para explicar este acto soberano de Dios. Es decir, es para explicar el concepto de nueva vida o de vida que Dios imparte a la persona que Él ha elegido para que a través de esa vida ahora ya pueda creer en Jesús. Es importante entender de que esta misma regeneración es lo que más comúnmente en la iglesia evangélica se le conoce como nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, la regeneración es exactamente lo mismo, no hay diferencia entre las dos cosas, solo son sinónimos. Se le llama nuevo nacimiento por lo que dice Juan capítulo 3 cuando habla Jesús con Nicodemo, y se llama regeneración por los dos versículos únicos que aparecen en el Nuevo Testamento, que en este caso es Tito y otro más que vamos a ver a continuación. Pero sí es importante entender que precisamente la regeneración es esa nueva vida que Dios imparte en una persona. Quiero comenzar definiéndolo así, ya vamos a entrar al detalle importante de la regeneración, su naturaleza, para poder nosotros comprender todo lo que conlleva esta regeneración. Ahora, sí es importante entender, para comenzar, que esta regeneración no es un cambio de sustancia. Ahorita lo que le estoy diciendo es sumamente importante, porque si no nosotros vamos a caer en una herejía que se llama maniqueísmo. Es decir, nosotros debemos de entender que nosotros somos espíritu, amén, y que el alma es parte de esa parte inmaterial del ser humano. Entonces, cuando hablamos de regeneración o de nuevo nacimiento, por favor no se vaya a confundir.
Regeneración no es un cambio de sustancia. No es que Dios va a cambiar una sustancia en usted. No es que Dios cambie la sustancia llamada alma en usted y usted viene a ser una mejor persona. No, eso no es regeneración. Tampoco regeneración es un cambio subjetivo del alma. Es decir, no es que Dios mejoró su alma. No es que Dios dio algo en su alma o lo impulsó o la influyó para que su alma mejorara en sus acciones y su obra diaria fuera mejorada. No, tampoco. Sino que específicamente hemos de comprender de que la regeneración es una nueva vida impartida en nosotros. Antes estábamos muertos espiritualmente y en un instante somos vivificados espiritualmente sin que nosotros lo pidamos, sin que nosotros lo sepamos, sin que nosotros lo sintamos, sin que nosotros nos demos cuenta. Simplemente Dios nos hace nacer de nuevo. Y ya vamos a entrar a ese detalle. Pero sí es importante entender que la regeneración no es un cambio de sustancia, no es un cambio subjetivo del alma, sino que la regeneración, digan conmigo, es una nueva vida. ¿Cómo lo entendemos? Juan capítulo 5, versículo 21 nos dice de la manera siguiente. Porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Ok, así el Hijo da, ¿qué dice? Vida a los que quiere. Quiero que entendamos una vez más. La regeneración es una impartición de vida. Y aquí viene un punto que me voy a adelantar un poco a la prédica para que comencemos a entender este punto. Esta impartición de vida es en la regeneración. Cuando usted se convierte, lo que sucede es que Dios a usted lo salva. En la regeneración no es salvación. La regeneración es cuando Dios le da una nueva vida en usted. Por eso es que a esta regeneración o nuevo nacimiento, en la Biblia se le llama también el nuevo hombre o la nueva criatura. Es exactamente lo mismo, es la regeneración. Es el mismo, son términos sinónimos en la Biblia. La regeneración y el nuevo nacimiento es la impartición de vida que Dios le da a usted a través del Espíritu Santo. Efesios 2:5 dice lo siguiente también, hablando de esta nueva vida como concepto. Aún estando nosotros muertos en pecados. Fíjese bien, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Ahora, es importante entender de que, por eso dice la Biblia, que aún estando nosotros muertos, es decir, aunque usted no rogó, aunque usted no pidió, aunque usted no oró, aunque usted rechazaba el llamamiento de Dios en ese momento, aunque usted estaba en todo su afán, en todo su aspecto, con todo su ser completamente muerto, rechazando el Evangelio, en el instante que usted se convirtió, Dios lo hizo nacer de nuevo antes. Y por eso es que usted aceptó el Evangelio y por eso usted que luego creyó en Jesús. Pero porque Dios ya le había impartido vida antes a usted para eso. ¿Me estoy dando a entender, mi amada familia? Más o menos. Vamos a comenzar entonces a entender esto aún con esto. Mire, por eso la regeneración es tal efecto dentro de nosotros, tan importante, tan soberano de Dios, que precisamente por eso ahora que ya hemos nacido de nuevo y hemos sido salvados por la sangre del Cordero y por la gracia del Señor, es que Dios nos invita a vivir bajo ese nuevo hombre, nos invita a vivir bajo esa nueva criatura, nos invita a vivir bajo esa regeneración o nueva vida, que es lo que dice Romanos 6, versículo 13, hablando de esta regeneración, dice: Ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que, digan conmigo, la regeneración es una nueva vida. Ya voy a explicar cómo sucede todo eso, solo estoy poniendo la base y estableciendo la definición de regeneración. La segunda parte, que es la parte más sustancial, en donde todos nosotros vamos a conocer mucho mejor de lo que estamos hablando. Así que solo para empezar, lo importante es entender de qué es una nueva vida. ¿Qué también es la regeneración? La regeneración, al ser una nueva vida, también la Biblia le llama una nueva naturaleza. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: De modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. A esta nueva vida que hay en nosotros, es lo que también la Biblia le llama una nueva ¿qué? Criatura. Ya voy a explicar por qué todo eso en la segunda parte, en el segundo gran punto que tenemos.
Pero eso es importante entender que también la Biblia le llama al mismo acto de regeneración, también le llama nueva vida y también le llama una nueva criatura, la cual es puesta en nosotros, o formada en nosotros, o generada en nosotros. Efesios 2:10 dice exactamente la misma idea. Porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Para que anduviéramos en ellas, dice, porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías para buenas obras. Somos hechura suya. Dios nos hizo. Y aunque aquí está hablando de la creación física, pero todos los teólogos están de acuerdo que también está hablando de la creación espiritual, es decir, del nuevo nacimiento, de la nueva vida, de la nueva criatura o de la regeneración. También, por eso que vemos que nosotros, la misma Biblia también nos llama a vestirnos, o en todo caso, a poder disfrutar o vivir con ese nuevo vestido con el cual se nos ha investido, que es esa nueva vida o un nuevo hombre. Eso lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 24, cuando dice: vestido ya del nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, en esta frase que es un sinónimo de regeneración, es decir, cuando habla la Biblia de una nueva naturaleza en el ser humano, lo que está diciendo la Biblia, que a diferencia de la vieja naturaleza, que es la carne, lo hemos explicado ya con suficiencia en las últimas semanas, la vieja naturaleza es lo que nos hace pecar. La vieja naturaleza, o la naturaleza caída, o el viejo hombre, o la carne, como también le llama la Biblia, que es lo que nos lleva a pecar, afecta todo nuestro ser, es decir, nuestro carácter, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Pero cuando viene Dios y habla de la regeneración como una nueva criatura, lo que Él trata de realzar es que así como esta vieja criatura contamina todo nuestro ser, de igual manera esta nueva vida o esta regeneración contamina o posee todo nuestro ser también. Es decir, que a través de esta nueva criatura o nueva naturaleza, precisamente hay una transformación de carácter en nosotros, hay nuevos deseos y nuevos propósitos, incluyendo el ser salvados por Jesús. Es a través de esta nueva criatura o regeneración espiritual. Por eso es que también la regeneración como tal, no solamente se le llama una nueva vida, también se le llama una nueva naturaleza, sino que también otro sinónimo que en la cual aparece en la Biblia es un lavamiento, que es el que leímos ahorita en Tito 3:5. Una vez más lo vamos a leer, dice así, Tito 3:5, ¿cómo se le llama también a esta regeneración? Dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. A la regeneración también se le llama un lavamiento. No lo voy a explicar ahorita, porque más adelante lo vamos a entender, solo si les puedo adelantar de que ese lavamiento se refiere a las iniquidades de nosotros. Lo que sucede es que cuando Dios nos regenera a nosotros, hace un lavamiento necesario, y ya vamos a entender pronto por qué. Pero sí es importante hasta el momento entender que también implica un lavamiento. Ahora, ¿de dónde surge este lavamiento? ¿De dónde surge, este concepto de lavamiento? Bueno, es lo que menciona Ezequiel. En Ezequiel el profeta es bien interesante porque él habló de la regeneración del creyente. Y él habló y dijo en Ezequiel 36, versículo 25 al 26, vamos a hablar entonces del lavamiento, dice así, Ezequiel, por favor, dice: y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Ahora, ¿qué hace él cuando él limpia en ese momento? ¿A qué acto de él se está refiriendo? El siguiente versículo nos explica a qué es lo que Dios se está refiriendo en ese momento. Dice así el versículo 26. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Cuando aquí habla del corazón de carne, está hablando precisamente de la regeneración. Es decir, una vez más encontramos en la Biblia que la regeneración, que es a través del Espíritu Santo, nosotros vemos que también se le habla como un lavamiento, ¿verdad? Como algo que Dios hace y que lava nuestras iniquidades. Ahora, no solamente es una nueva vida, una nueva naturaleza, un lavamiento, sino que otro sinónimo que encontramos en la Biblia acerca del mismo acto de Dios, que es regeneración, también se le llama una resurrección espiritual.
como en Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice así: Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así, como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando dice aquí, porque así como el Mesías fue resucitado de los muertos, específicamente aquí está hablando precisamente de su resurrección. Dice, así como él fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ya en novedad de vida. Esa nueva vida, hablándole y comparando con la resurrección de Jesús, es regeneración. Una vez más, vemos que en la Biblia este acto de Dios en donde Él imparte vida en nosotros para que podamos creer en Jesús, para que podamos convertirnos, para que podamos recibir salvación, este acto soberano de Dios se le llama resurrección espiritual. Así que ya llevamos diferentes definiciones o diferentes sinónimos. Digan conmigo, regeneración, nueva vida, nueva naturaleza, lavamiento, resurrección espiritual. Todo esto es el mismo acto de Dios llamado como regeneración. Por ejemplo, siempre hablando de la resurrección espiritual, por eso es que Colosenses 2:12, hablando también de la regeneración, dice lo siguiente: sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ya nos habla Dios a nosotros como resucitados. Obviamente no está hablando de una resurrección física, está hablando de una resurrección espiritual. Ahí está hablando de la regeneración. Luego vemos Colosenses capítulo 3, versículo 1, también lo mismo, dice: si pues fuisteis resucitados juntamente con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Una vez más, hablando de la resurrección espiritual, ese término, lo que está hablando la Biblia, es de la regeneración en las personas que son elegidas por Él. Ahora, a esta regeneración hay un término que es el más conocido por todos, pero también muchas veces malentendido, porque la gente, hay muchas personas que piensan que es completamente distinto a la regeneración y es lo mismo. Y la palabra más conocida de la regeneración es el nuevo nacimiento. Así que no solamente es un lavamiento, no solamente es una nueva vida, no solamente es una nueva naturaleza, no solamente es una resurrección de vida, sino que también en la Biblia a la regeneración se le llama nuevo nacimiento. ¿De dónde procede esta frase que es la más conocida de todas? De Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 nosotros encontramos uno de los pasajes más preciosos para entender la regeneración, que es lo que hace Dios con nosotros. Del versículo 3 al versículo 8, cuando viene Nicodemo y se le acerca a Jesús y comienza a platicar con él, comienza una conversación tan especial donde Jesús le dice cómo él puede entrar al reino de los cielos. Y dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese bien, ¿qué es lo que le dijo Jesús? ¿El que qué? No puede qué. Ahí está hablando de salvación. Es decir, de alguna manera Jesús separa los dos eventos. Dice, si tú no naces de nuevo no te puedes salvar. Y eso es lo importante que de ya tiene que comenzar a entender. Regeneración no es salvación, pero la regeneración es la base de la salvación. Es bien importante entender eso. Es un acto de Dios importante, soberano. Ya voy a explicar eso. Inmediato. Pero por eso dice el Señor: Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes salvarte. No vas a entrar al reino de Dios. Y viene Jesús y explica el por qué. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Lo que ha nacido ¿de dónde? Del espíritu, de la carne, perdón, es carne. Pero lo que nazca del espíritu, ¿qué siempre va a ser? Espíritu. Y ahí está hablando del nuevo nacimiento. ¿Cómo sabemos? Una vez más dice. Respondió Jesús: No, versículo 7, perdón. Sí, sigue. No te maravilles de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El espíritu sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Es decir, en esta última frase
aunque me voy a adelantar ya a la parte quizás más importante para entender bien lo que es el nuevo nacimiento, Jesús dijo algo sumamente interesante. Él dijo, así como nosotros los seres humanos no podemos ver el viento, ni vemos de dónde viene, ni vemos hacia dónde se dirige, pero sí lo podemos percibir con nuestros sentidos, de igual manera es el nuevo nacimiento. Usted no puede saber en qué momento usted nació de nuevo. Usted no puede ver cómo sucedió. Usted no sabe, ni siquiera la Biblia da detalles de la naturaleza real del nuevo nacimiento. No sabemos lo que pasó en nuestro interior, pero sí podemos sentir sus efectos. Así como el viento, no sabemos de dónde viene, a dónde va, así es el nuevo nacimiento. No sabemos cómo sucede, no sabemos en qué segundo fue, pero lo percibimos. ¿Cómo lo percibimos? Aquel evangelio que se me estaba predicando en ese momento, porque el llamamiento, quiero hacer una aclaración. Recordemos de dónde venimos. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué vimos? No, ¿llamamiento qué? Eficaz, ok. ¿Por qué se llama llamamiento eficaz? Bueno, porque se vuelve eficaz para los elegidos. ¿Pero por qué se vuelve eficaz? Por el nuevo nacimiento. Cuando usted, recuerda el día de su conversión, cuando usted comenzó a escuchar la palabra, tal vez usted llegó displaciente. Usted quizás ni quería estar en ese lugar. Usted, segundos antes, minutos antes, horas antes, días antes, semanas antes, usted estaba rechazando a Jesús. Usted estaba feliz en su pecado. Usted estaba engañando a la gente, usted estaba tal vez con su familia, tal vez usted vino de una familia religiosa o vino de una familia cristiana y tal vez usted estaba de alguna manera manejándose con hipocresía, ¿no? Dentro de su misma familia. Usted rechazaba al Señor, pero de repente usted estaba escuchando, eso mismo que usted estaba rechazando, de repente usted comienza a escucharlo y comienza a entenderlo. Y al final de la exposición, usted quiso creer en Jesús y usted creyó en Jesús. ¿En qué momento usted nació de nuevo? No lo sabemos, pero nació de nuevo. ¿Me doy a entender? Dios lo hizo nacer de nuevo. Por eso dice el Señor, así como nadie sabe de dónde viene el viento y hacia dónde va, así es el que nace de nuevo. No se sabe cuándo es, no sabemos lo que pasa dentro de nosotros, pero sí sentimos su efecto. ¿Cuál? Querer rendirnos y vivir para Jesús. ¿Qué es lo que hace el nuevo nacimiento? Nos lleva a salvación. Entonces, fíjese bien. Por eso es que en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice así la palabra. Todo el que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ¿es qué? ¿Por qué dice eso? Por lo que estamos hablando. Porque precisamente nosotros no sabemos cuándo vino, hacia dónde se dirige, cómo fue, pero sí sentimos el efecto. ¿Cuál? El creer en Jesús. Entonces, a manera de resumen, una vez más, podemos decir que la regeneración, escuche bien, es el cambio instantáneo, espiritual en nosotros, donde pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Es el comienzo de una nueva vida. Es el acto soberano de Dios en donde Él nos hace nacer de nuevos, nos hace nuevas criaturas. En ese preciso momento, es el acto en donde el pecador es renacido, es resucitado espiritualmente, es regenerado, es lavado y por lo tanto, sin ello jamás podría creer en Jesús aunque fuera un elegido. Y este es el punto importante. Por eso es que en Juan capítulo 6, versículo 65, Jesús dijo: Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Nadie puede venir a mí, fíjese bien, nadie puede venir a mí para creer si no les, ¿qué dice la Biblia? Si no es, ¿qué, mi familia? Dado del Padre. Es decir, si alguien no nace de nuevo, no va a venir a mí. Porque lo que hace que usted desee creer en Jesús, desee seguir a Jesús, cuando segundos antes usted rechazaba y odiaba a Jesús, es la nueva vida que Dios le imparte a usted. Porque su vieja naturaleza odia a Jesús, es enemigo de Jesús, no quiere nada con Cristo. Pero esa nueva vida que Dios le imparte a usted y a mí, hace que querramos, ¿a quién? A Cristo. ¿Me estoy dando a entender, mi amada familia? ¿Tú y yo estamos locos? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, quiero que es importante entender esto. Fíjese bien, por eso es que Hechos 16:14 habla
fíjese, esta parte de Hechos es interesante, es muy bonita porque no habla de la doctrina, pero sí habla de la experiencia. No dice qué sucede, pero claramente dice lo que es el nuevo nacimiento, la experiencia del nuevo nacimiento. Hechos 16:14 dice. Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia. La exposición del apóstol, ¿verdad? Sigue. De la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, temerosa de Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. ¿Le abrió el qué? Ahora, fíjese bien, ¿para qué Dios la hizo nacer de nuevo? ¿Para qué? ¿Para qué? Todo ahí. ¿Para qué dice? Para que estuviera ¿qué? Digan conmigo, para creer. ¿Cómo sabemos que ella creyó? Bueno, lea usted, no está acá, yo le invito a que usted lo busque en su Biblia, el siguiente versículo, el versículo 15. Se va a dar cuenta que después de que ella, cuando dice atento, se refiere a salvación. Es decir, Dios le abrió el corazón para que entendiera el mensaje y creyera. Por eso es que ella pidió ser bautizada después. Ella fue bautizada porque creyó en ese momento. Es lo mismo que le pasó, por ejemplo, al eunuco. Cuando Felipe es mandado por el Espíritu Santo y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Fíjese bien, esa porción una vez más, veámoslo bien de lo de Felipe. Viene Felipe y comienza entonces a predicar la palabra. Digan conmigo, llamamiento universal. Es universal. Él comienza a predicar. Pero Dios, dice la Biblia, que le hizo entender las Escrituras. Le abrió el entendimiento. Digan conmigo, lo hizo nacer de nuevo. Entonces, cuando él nace de nuevo, entonces comienza a entender el llamamiento de Felipe. Y se convierte ese llamamiento universal en llamamiento ¿qué? Eficaz para él. Él viene, cree en Jesús, que el que estaba leyendo en Isaías era el Cristo, cree en él, es salvado y luego pide ser bautizado. Es lo mismo que pasó con Lidia. Ella comienza a escuchar, tal vez no le interesaba, tal vez sí, no lo sabemos, comenzó a escuchar, pero Dios le abrió el corazón para que entendiera la Escritura y se salva. Entiende la Escritura, entiende que Jesús es el Mesías, lo reconoce como tal, obtiene salvación, perdón de sus pecados, vida eterna, y entonces pide ser bautizada. Una vez más vemos la necesidad del nuevo nacimiento. Es lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, no puedes ¿qué? Mi amada familia, ¿no puedes qué? Entrar, no puedes entrar. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Y esto me lleva entonces a comenzar a tratar de comprender todos juntos cuáles son las características de este nuevo nacimiento para ya explicarlo mejor. Bueno, la primera gran característica entonces de este nuevo nacimiento o de la obra regeneradora de Dios es que Dios es el que obra soberanamente. Ese punto es muy importante. Veamos, dice Juan 1:13, que ya leímos el versículo, hoy lo vamos a estudiar, dice así. Los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que nacemos de nuevo, dice el versículo, que nacemos porque nuestra voluntad quiso nacer de nuevo. Es decir, que el nuevo nacimiento depende de que yo levante la mano. O sea, ¿acaso yo puedo decir, este día yo voy a nacer de nuevo? ¿Yo puedo decir eso? No. La Biblia dice que no nace de sangre, no nace de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién es el autor y el agente de la regeneración. Dios. Ahora, es importante entender algo. Cuando yo hablo de la gente, fíjense bien, yo dije lo siguiente, ponga atención a mis palabras, yo dije, no solamente es el autor, sino que el agente. ¿Por qué digo eso? Porque Dios no solamente es el autor de la regeneración, Él es el autor, claro, pero no solo eso, Él es el agente. Porque cualquiera pudiera pensar, Él es el autor, pero ocupó otra cosa, ocupó la predisposición del hombre a creer en Él. No, Dios es el agente. Dios mismo es el que regenera, no ocupa un medio externo a Él. Él es el que regenera. ¿Me doy a entender? Él se imparte como vida a nosotros, sin que nosotros lo querramos. Es más, nosotros lo estamos odiando a Él, pero Él viene y nos da nueva vida
automáticamente para creer en Jesús. Entonces es importante entender de que el hombre, el ser humano, es pasivo en la regeneración totalmente. Es decir, el ser humano solo es un mero receptor de esta nueva vida. Fíjese bien, no es que Dios nos persuada, no es que Dios influya en nuestra alma para creer en Él, no es que Dios nos predisponga en nuestro corazón para que entonces podamos o querramos nacer de nuevo, no. Sino que tenemos que entender que Dios mismo se imparte a sí mismo en nosotros. Él mismo nos regenera. Dios es el que regenera el alma de las personas. Por eso nada más dice Juan 1:13, dice, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire, el no entender este punto de la regeneración, que es el nuevo nacimiento en nosotros, que es una obra exclusiva de Dios, el hombre no tiene nada que ver en esto, es lo que hace que muchas veces, muchas iglesias o muchos pastores traten de ocupar estrategias o tratan de ocupar fórmulas para persuadir o para tocar la mente de una persona o su alma para que de alguna manera responda a su llamado. Por ejemplo, hay pastores que se sienten mal cuando están predicando y hacen la invitación para levantar la mano y la gente no levanta la mano, se sienten mal conmigo y de repente comienzan a hacer otras cosas y comienzan no sé, hacer una cantidad de cosas impresionantes como para mover el alma de las personas, incluyendo la misma música. Se comienza a hacer muchas cosas como para manipular el alma, pero eso es por no entender que ¿quién es el que hace nacer de nuevo? ¿El pastor? No. ¿Es la predicación el que hace nacer de nuevo? No. Es el Espíritu Santo, es Dios. Es Dios el que hace nacer de nuevo. Que obviamente alrededor de ese nuevo nacimiento está la palabra de Dios, sí, pero es Dios mismo el que regenera. Al que Él quiere lo hace nacer de nuevo y a que Él no quiere, no, pues, punto. Mire, ¿cómo usted explica lo del el asesino en la cruz? Bueno, no se dice que el asesino, el ladrón en la cruz. ¿Cómo usted explica eso? ¿Alguien le predicó a él? No. ¿Había musiquita, pianito para mover el alma del ladrón? No. ¿Pero qué lo hizo a él creer en Jesús? ¿Quién respondió? Dios. Lo felicito. Exacta es la respuesta correcta. Dios. Dios lo hizo nacer de nuevo y pronto él creyó. Punto. Simplemente. Dios lo hizo nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Él quiso. ¿Cómo? No lo sabemos. Es que ese es el punto que habló Jesús. Ustedes nunca lo van a saber. Nosotros nunca lo vamos a saber cómo Dios lo hace, pero lo hace. Amén. Entonces, la regeneración y el nuevo nacimiento precisamente es una obra directamente soberana de Dios. Por eso es que también en Santiago 1:18 dice así la palabra. Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Nos engendró con qué? Con la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí está hablando de lo que envuelve el nuevo nacimiento, que obviamente está la palabra de Dios ahí presente, porque es cuando hay un llamamiento eficaz, es que Dios hace nacer de nuevo a una persona. Ya voy a explicar un poquito mejor eso. Ahora, pero sí es importante entender de que, fíjese bien, también es de cuidarnos de decir que solamente Dios nos dio vida en nuestro espíritu, porque no es así. Dios nos dio vida a todo nuestro ser, porque la Biblia enseña que todos estábamos muertos, totalmente. Dice, claro, no físicamente, está hablando espiritualmente. Efesios 2:1 dice así. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿En vuestros qué? Estábamos muertos. Entonces Dios nos da una nueva vida. No es que nos da vida al Espíritu, no, nos da una nueva vida, nos imparte al mismo. Que ahora nosotros sabemos que es Cristo en Espíritu, es el Espíritu Santo que nos regenera a nosotros. Pero sí es importante comprender que Él nos da una nueva vida completamente porque estábamos muertos totalmente espiritualmente. Por eso Romanos 8:10 dice también. Pero si el Mesías está en vosotros. Perdón, si el Mesías ¿a dónde está? En nosotros. Ahora, si Él subió en carne y hueso al cielo, ¿cómo es que Él está en nosotros? ¿Por medio de qué? Del Espíritu. A eso se refiere. Ese es el nuevo nacimiento exactamente.
Ahí cuando habla aquí Romanos está hablando de cómo nos hacen nacer de nuevo, que es un nacimiento completo, rotundo, total, real y absoluto. Romanos 8:10 una vez más dice: pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vivo a causa de la justicia. Es por esto, porque es una obra de Dios soberana, en que Él no pide permiso, en que nosotros simplemente no percibimos eso, es que también Gálatas 2, del 19 al 20, Él dice: porque yo, por medio de la ley, a la ley he muerto, a fin de vivir para Dios. Con el Mesías he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Digan conmigo: Cristo vive en mí. Esa es la regeneración. Luego dice 1 Pedro 1:3, una vez más: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesús, el Mesías, de entre los muertos. Una vez más, hablando de que Jesús, a través de Él, nos hizo renacer, o volver a vivir, o resurrección, ¿verdad? Para una nueva esperanza viva, en la resurrección de Jesús. Ahora, así que la primera gran característica que usted no debe de olvidar y debe de comprender es que la regeneración es una obra soberana de Dios. La segunda característica de este nuevo nacimiento es que sucede antes de la conversión. Y esto es importante que lo entendamos todos bien. Ok, mire, la regeneración no es la conversión del creyente, pero es la base de su conversión. Salvación y conversión es lo mismo. Ok, en términos bíblicos es lo mismo, salvación y conversión es lo mismo. Pero hemos de entender, estoy hablando del acto como tal, pero sí es importante entender de que el nuevo nacimiento es el preámbulo o la base necesaria para la salvación. Nadie que no nazca de nuevo se puede salvar. Nadie. Y por eso es un punto importante. Por eso es que la Biblia lo enfatiza claramente en este punto. ¿Acaso una persona puede decidir salvarse? Porque si la regeneración es un acto soberano en donde no tiene que ver la voluntad de Dios, la voluntad del ser humano, o sea, yo no puedo decidir si nacer de nuevo o no, sino que es un acto de Dios que sin pedir permiso, sin que usted puede estar odiando de verdad a Dios, y Dios lo hace nacer en ese momento de nuevo. Punto. Lo hace nacer de nuevo. Y comienza usted a escuchar la palabra, y es donde usted cree. Entonces, es siempre antes de la salvación. Ahora, es importante también entender lo siguiente: no es que usted va a nacer de nuevo ahora y que va a pasar 2 meses y se va a convertir después. No, el nuevo nacimiento y la conversión es en el mismo instante, es en el mismo segundo. En el mismo momento que usted se salva, ahí Dios lo hace nacer de nuevo y por lo tanto usted cree y por lo tanto Dios lo salva. ¿Me doy a entender? Por eso es que cuando se le entregó a usted el documento que se le entregó, el recurso, se le dijo a usted que estos aspectos de salvación es más un orden cronológico, más un orden lógico que cronológico, porque no podemos separar. Por ejemplo, para que entiendan ustedes lo siguiente, lo que les estoy hablando. En este momento usted está oyendo, ¿sí o no? Usted está viendo, ¿sí o no? ¿Sí? Me imagino que está sintiendo la temperatura del ambiente, ¿sí o no? Ok. Usted está, es decir, que su sistema visual, su auditivo, es decir, todos sus sentidos están funcionando, pero no podemos decir que el ojo es igual que el olfato, y que el olfato es igual al oído, y que el oído es igual al gusto, y que el gusto es igual al tacto, ¿sí o no? En este momento usted está respirando, su corazón está latiendo, está funcionando todo su sistema nervioso, todo su sistema digestivo, es decir, pero cada uno es distinto, pero están funcionando a la vez. ¿Me doy a entender? Así es con la salvación o la conversión y el nuevo nacimiento. Sucede en el mismo instante, pero son dos cosas muy distintas. Lo primero es la regeneración, inmediatamente es la salvación. Es decir, es importante entender, por eso es que todo el que ha regenerado es convertido, pero no todo aquel que diga que ha creído en Jesús necesariamente lo es si Dios no lo ha hecho nacer de nuevo. ¿Ok, mi amada familia? ¿Me están dando a entender?
Ahora, ¿cómo comprobamos esto? Bueno, en Ezequiel 36, cuando leímos de que Dios, por el lavamiento, dice, Él va a limpiar nuestras iniquidades, también nos dice algo muy importante, la razón por la cual Él nos va a hacer nacer de nuevo, Él lo profetizó claramente. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjese bien, y pondré dentro de vosotros ¿qué? Ahora, ¿para qué Dios, digan conmigo, primero, Él pone su espíritu en nosotros? ¿Para qué lo hace primero? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice el profeta? Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ok, y aquí entramos a un punto teológico y doctrinal muy importante que los que están estudiando en seminario lo van a comprender mucho mejor. Mire, el ser humano nace depravadamente, amén, con naturaleza caída, completamente muertos, incapaces de conocer a Dios y de hacer lo bueno, amén. Ok, por lo tanto, si no fuera porque Dios pone su espíritu en nosotros, no creeríamos nunca en Jesús, porque todo el tiempo lo rechazamos. El cerdo siempre va a ser cerdo. Usted no puede cambiar su naturaleza. Si usted lo que quiere es que vuele, usted tendría que tener el poder de convertirlo en ave. El cerdo siempre va a ser cerdo. Entonces, la naturaleza caída, Dios nunca la cambió. Siempre una naturaleza caída. ¿Qué es lo que hace Dios para que creamos en Él, para que le aceptemos, para que le amemos, para que deseemos sus estatutos, conocerlos, amarlos, estudiarlos y obedecerlos? Nos da una nueva naturaleza. Esa es regeneración. Es lo que está hablando acá. Porque nuestra vieja naturaleza, ¿qué dice? Odia a Dios. ¿Y qué nos dice nuestra nueva naturaleza? Cree en Él, síguelo, ámalo. Entonces lo que Dios hace es que al ser humano nos implanta una nueva vida, nos hace nacer de nuevo, nos regenera para que podamos creer en Él. Por eso dice, nos da un corazón nuevo, que ya no es de piedra, sino con corazón de carne, que significa que Él pone un espíritu en nosotros, ¿para qué? Para que andemos en sus estatutos, para que creamos en Él. Es decir, que sin ese espíritu, sin esa regeneración, nunca podríamos ni siquiera estar sentados hoy acá. ¿Me doy a entender, mi amada familia? Ahora, ¿por qué Dios lo hace? Vamos a un punto teológico. Porque es importante comprender de que, mire, a contrario de la regeneración, que no implica voluntad humana, no es necesaria la voluntad humana, la conversión no. La conversión genuina requiere nuestra voluntad, porque así Dios lo estableció en su palabra. Dios establece que se requiere un acto de voluntad para creer en Él. Es decir, Dios no se salva. Somos nosotros los que nos salvamos. Amén. Somos nosotros los que creemos en Él. No es que Él en nosotros va a creer en Él mismo, sino que lo que hace Dios, mi amada familia, y es importante, no es que Dios violente nuestra voluntad. Dios pudiera hacerlo si Él es soberano, pero no violenta nuestra voluntad. Lo que Él hace es darnos una nueva naturaleza que nos hace desear a Dios. ¿Ok? ¿Vemos la diferencia o no vemos la diferencia? Ok, vamos a retroceder. Usted, antes de nacer de nuevo, usted odiaba a Dios. Usted no quería creer en Él. Usted decía, qué aburrido esto. No quiero. Usted no quería, pero Dios lo hace nacer de nuevo. Fíjense, Dios tenía dos formas de obrar, por lo menos lógicas para nosotros los seres humanos. Uno, violentar nuestra voluntad. A patadas hacernos creer en Él. ¿Verdad? Una manera. Pero Dios no lo hace así. Dios estableció que Él, escuche la palabra, no es que lo hace así, pero voy a ocupar una palabra para entenderlo. Respetando nuestra vieja naturaleza, Él pone una nueva. No se va a complicar. Nos hace nacer de nuevo, entonces en usted ya hay dos deseos. Pero en el momento que usted se convierte, solo hay uno fuerte. Usted quiere a Jesús. Usted quiere creer en Él y usted siente que usted necesita la salvación de Él. Ese deseo de donde nació, si su naturaleza pecaminosa lo lleva a nunca desear al Señor, de la nueva que Dios le implantó. Amén. O sea, Él nunca violentó su voluntad. Lo que hizo fue darle una nueva naturaleza, que lo lleva a usted mismo en su propia voluntad desear a Cristo. Por eso Dios lo salva. Porque usted es el que quiere salvarse. Usted de su voluntad, usted quiere, pero porque Dios lo impulsa, el Espíritu Santo lo lleva a querer a Jesús. ¿Me voy a entender? Por eso Jesús dijo que nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Nadie puede venir a mí.
Porque es importante que nosotros somos los que creemos en Jesús, pero impulsados por el Espíritu Santo sin que Él violente nuestra voluntad. O lo que mucha gente le llama el libre ¿qué? Albedrío. Pero ya me expliqué eso en otra ocasión, pero sí es importante entender que Él no violenta eso. Lo que hace es nos da una nueva naturaleza con lo cual nosotros deseamos realmente. Mire, es como cuando de repente con los niños pequeños, con los inocentes se puede hacer eso, cuando son chiquititos. De repente su hijo desea una cosa, usted le puede cambiar el deseo, pero usted ¿qué es lo que tiene que hacer? Una lavada de cerebro, vea. Y usted tiene que comenzar a lavar el cerebro para que desee otra cosa, no lo otro, ¿verdad? No, esto es mejor, hijo, esto es más chivo, y es porque es más barato. Usted lo que quiere es darle algo más barato, ¿verdad? Y usted comienza a decirle, no, que esto es mejor, mira que no sé qué, y usted, ok, Dios no hace eso. No, Dios le da una nueva naturaleza. Es decir, y en esa, escuche bien, en esa nueva naturaleza, usted solo lo único que quiere es a Dios, a Dios, a Dios y a Dios, toda su vida. Usted quiere conocer a Cristo, vivir para Cristo, conocer la palabra, es su naturaleza. Nunca su nueva naturaleza se va a convertir en una vieja naturaleza, ni tampoco la vieja naturaleza se va a convertir en una nueva naturaleza. El cerdo no puede ser ave y el ave no puede ser cerdo. El cerdo siempre va a ser cerdo y la oveja siempre va a ser oveja. Amén. Entonces, por eso es importante entender qué sucede antes de la conversión. Por eso leímos, una vez más, Hechos 16:14, lo leímos con Lidia, por eso dice lo siguiente. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía es decir, Pablo. Para salvación. Si no lo hubiera hecho nacer de nuevo, no podría salvarse Lidia. Por lo tanto, la regeneración es inseparable a la salvación. Es decir, una persona salvada de una manera genuina siempre va a tener una experiencia subsiguiente a esa regeneración. Y esa experiencia es la salvación misma. Por eso es que también dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 12 y 14, dice así. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Ok, sigue. Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No acepta, no las puede aceptar. ¿Por qué no las puede aceptar, Nelson? Porque para él son necedad y no puede entenderlas. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Porque no es nacido de nuevo, no ha sido regenerado, por eso jamás va a entender la palabra. Juan 3, 5 al 6, ¿qué es lo que dice? Entonces, la palabra hoy vamos a entender mucho mejor lo que dijo Jesús. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Digan conmigo, si no hay nuevo nacimiento, no hay conversión. La conversión implica fe y arrepentimiento. Eso es importante, se me olvidó decírselos, obviamente porque sé que están estudiando. Fe y arrepentimiento. Es necesario creer en el Señor, pero esa misma regeneración que Dios hace nos lleva a pedirle perdón por nuestros pecados. Cuando una persona hace eso, cree en Jesús, es que esa persona se salva, es salvado por el Señor. Sus pecados son perdonados. Pero él logró creer porque segundos antes, o en el mismo segundo, si usted lo quiere ver así, en el mismo segundo, una centésima antes, si usted quiere ver así, Dios lo hizo nacer de nuevo. Por eso es que él pudo creer en él y pudo pedirle perdón por sus pecados. Amén, mi familia. Así que la regeneración es un acto soberano de Dios. Nadie lo puede impedir, ni la misma persona, no lo puede impedir. Es Dios poniendo su espíritu, poniendo su vida en la persona para que crea en él. Por eso ahora, para aquellos que están estudiando, porque sé que algunos lo pudieron haber visto, dice la Biblia, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere el agua, pastor? Mire, el agua tiene dos interpretaciones en este versículo. No se sabe exactamente cuál es, pero las dos no quitan el punto de que es Dios salvando el Espíritu Santo. Dios regenerando, perdón, por medio del Espíritu Santo, que es mismo Dios, ¿no? El agua se puede referir a la palabra, es decir, a la palabra eficaz que siempre envuelve al nuevo nacimiento, en ese ambiente, ¿no? Y en segundo lugar, el agua también puede representar lo que leímos en Ezequiel, que es el concepto más aceptado por los estudiosos de la Biblia. ¿Qué es lo que dice Ezequiel? Que se refiere al lavamiento de la iniquidad que Dios hace en nosotros.
a causa de esa nueva vida o regeneración que Él pone en nosotros, ¿verdad? Así que a eso se refiere con el agua, a lo que dice Ezequiel con respecto al agua, que Él nos lava y luego nos da el corazón nuevo. Es la misma estructura que aparece aquí en Juan 3, 5 al 6. Ahora, así que digan conmigo, ¿es una obra soberana de Dios? ¿Sucede antes de la conversión? Y digan conmigo, ¿es una obra inmediata? No progresiva. Es decir, sucede una sola vez, en la regeneración es una sola vez, es decir, que en un momento estamos muertos y en el otro, sin darnos cuenta, estamos completamente vivos. Y por lo tanto ahora, como todo ser viviente, podemos ver, podemos oír, podemos palpar a Dios, podemos percibir a Dios. Un muerto no puede ver a Dios, no puede escuchar su palabra, no puede oír nada. Un muerto real no puede hacer nada. Pero una persona viva sí, igual es acá, la misma analogía. En un segundo estábamos muertos, en el siguiente segundo estábamos vivos, por lo tanto hoy podemos escuchar, podemos ver y podemos percibir las cosas espirituales. Por lo tanto, no es un acto de la voluntad del hombre en sí mismo, sino que es producido por Dios. Tampoco el nuevo nacimiento es producido por una ordenanza de la iglesia, es decir, no es producido por el bautismo, no es producido por la Santa Cena, no es producido por la voluntad del hombre, sino que es un acto sobrenatural de Dios. Así que en la naturaleza mística del nuevo nacimiento no podemos decir nada. No conocemos, solo Dios sabe qué es lo que sucedió dentro de nosotros. ¿Cómo Dios lo hizo? No lo sabemos, pero sabemos que Él nos regenera. Amén. También digan conmigo, es por gracia. Efesios 2, de 3 al 5 lo dice claramente, nos dice así la palabra de Dios. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y éramos por naturaleza qué? Claro, porque aún los elegidos, cuando no han sido salvados, son objetos de ira de Dios. Están condenados. Lo mismo que los demás, dice. Pero Dios, ¿qué hizo? Que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. En el mismo momento que estábamos muertos, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con el Mesías. Y esta vida, ¿por qué se nos dio? Por gracia habéis sido salvados. Amén, mi amada familia. La regeneración es por gracia, no es por mérito, no es que usted se lo merecía, simplemente es por gracia. Colosenses 2:13 dice: Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Y a vosotros, estando muertos en los delitos. Es decir, no es que por voluntad humana usted ya era mejor que el día de ayer, no. Usted estando muerto en delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, en ese momento, en esa condición, ¿qué hizo Dios? Nos dio ¿qué? Vida juntamente con ¿quién? Con Cristo Jesús. ¿Y qué hizo? Nos perdonó nuestros delitos. Claro, porque recuerde, hablar de la regeneración es hablar de la conversión en el mismo instante en que Dios nos regenera. Él nos convierte. No es que usted va a ser regenerado ahora y mañana usted se va a convertir. Eso no es así, ¿verdad? Sino que es en el mismo instante. Pero son dos aspectos distintos a la hora de estudiarlo. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 dice: A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios, que es por gracia. Y también en Tito 3:5, que ya lo leímos 3 veces, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, ¿según qué? Su misericordia. Es decir, está hablando una vez más del acto bondadoso de Dios, que sin nosotros merecerlo, Él nos hace nacer de nuevo por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación o la nueva vida del Espíritu Santo. Y esto me lleva al siguiente punto, siguiente característica. Y es que esta característica nos describe quién es el que obra, o el agente especial que nos hace nacer de nuevo es el Espíritu Santo. El agente especial de la regeneración es el Espíritu Santo. Aunque las tres personas de la Trinidad, obviamente que es Dios mismo, un solo Dios, ¿verdad? Sabemos que los tres personas participan precisamente del acto de la regeneración. Quien aplica, quien ejerce, quien viene a actuar eficazmente trayendo la regeneración es el Espíritu Santo.
Lo está diciendo Tito, que ya lo acabamos de leer, lo tienen en pantalla, Tito 3:5, dice al final que es el Espíritu Santo. También lo dijo Jesús cuando habla con Nicodemo, le dijo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego enfatiza, lo que ha nacido de la carne siempre va a ser carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu siempre. Sabemos que el Padre es el que nos engendra a nosotros, lo leímos en Santiago 1:18, donde dice que Él, porque quiso, Dios, porque Él quiso, por su voluntad, dice, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas, ¿verdad? Santiago 1:18. Sabemos que el Padre es el que nos crea y que Jesús mismo es el que es la vida misma en nosotros, pero se nos da por medio del Espíritu Santo. 1 Pedro 1:3 nos dice algo muy claramente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesús, el Mesías, de entre los muertos. Por medio de la resurrección de Jesús, el Mesías, dice. Es decir, que el Padre es el que nos crea, Jesús es el que imparte su vida en nosotros, Él hace la obra redentora, la obra expiatoria, que lo hablamos el fin de semana pasado, pero el Espíritu Santo es el que aplica la redención, incluyendo la regeneración en los elegidos. Así que, la regeneración, como estamos viendo, es un acto soberano de Dios, que precisamente Él nos hace nacer de nuevo para que podamos creer en Él, conocerlo a Él. Amén, mi amada familia. Hoy sí tenemos una idea clara de lo que es la regeneración. Ahora, ¿cuáles son sus efectos para ir concluyendo? ¿Cuáles son los efectos de la regeneración en los ya regenerados? Es decir, una vez Dios nos regenera, ¿cuáles son los efectos de esta regeneración en nosotros? Son varios. En primer lugar es la salvación. Hechos 16:14 dice claramente eso. Dice: y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. El primer efecto de la regeneración en alguien que ha sido regenerado es la salvación misma, la conversión. También lo dice primera carta de Juan, que no lo hemos leído, capítulo 5, versículo 21, dice claramente lo siguiente: todo el que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Es decir, todo aquel que ama a Dios, lo ama porque ha sido engendrado por Él. Es decir, lo ha hecho nacer de nuevo, por lo tanto amamos ahora a Dios, porque Él nos hizo nacer de nuevo y hoy tenemos sentimientos totales hacia Dios. Antes eran de odio, antes eran de enemistad, hoy son de total amor por Él. Amén. Segundo lugar, ¿cuál es el segundo efecto de la regeneración sobre ya el regenerado? No practicar el pecado. Lo dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. Es decir, que una persona ya regenerada ya no puede pecar a gusto. Ya no peca, ya no disfruta el pecado, lo odia, lo aborrece. Peca, pero lo aborrece. Y ya no practica el pecado. No es que no sea perfecto, perdón, no es que sea perfecto, sino que simplemente no lo practica. Entonces, a eso se refiere una vez más lo que dice Ezequiel 36:27, lo que dice el profeta. Solo que hoy vamos a ver otro aspecto de ese versículo. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Nos damos a entender, mi amada familia, lo que dice? Es decir, que el nuevo nacimiento nos lleva a no pecar, es decir, a desear el mandamiento santo de Dios, a querer practicar la palabra de Dios. Eso lo hace el nuevo nacimiento, la nueva criatura, la nueva naturaleza que Dios ha impuesto en nosotros. También es importante entender de que nosotros no practicamos el pecado, no solamente porque no queremos o aborrecemos el pecado, es porque nosotros queremos obrar en justicia. Esa es parte de la obra del Espíritu Santo o de la regeneración de Dios en el creyente. Dice primera de Juan capítulo 2, versículo 29, hablando de este punto siempre. Si sabéis que Él es justo, sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Todo el que obra la justicia, ¿qué dice? Es porque el nuevo nacimiento es el que nos lleva a actuar justamente. Así que digan conmigo: salvación, no practicar el pecado. En tercer lugar, el tercer efecto de la regeneración sobre el ya regenerado: amor genuino por los demás. Matrimonios que están acá, escuchen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera carta de Juan 4:7. Aquellos que sienten que ya no aman a su esposo o a su esposa, tengan cuidado.
¿Qué dice la palabra de Dios? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Es qué? Nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso es que cuando un hombre o una mujer andan en pecado de adulterio, en un matrimonio, el primer sentimiento que surge es de ella no amar a la pareja. Porque el pecado es tan fuerte que obviamente la nueva naturaleza hace sentir odio por la pareja. Así como odia a Dios, odia a la pareja, pero siente amor por el amante, porque ama el pecado, ama lo oculto, ama las tinieblas, como Satanás lo hace. Pero es la vieja naturaleza. Entonces, en consejería matrimonial, lo que nosotros hacemos en la iglesia es, cuando viene una persona que nos dice, yo no amo a mi esposo, yo no amo a mi esposa, lo primero que comenzamos a hacer es trabajar en su corazón para que ame a Dios, para que conozca a Dios, porque dice que el que ama es nacido de Dios y ¿qué más? Y conoce a Dios. Porque una persona ya siendo regenerada, comenzamos a enfocarlo en Dios, ese amor que la nueva naturaleza ya tiene por Dios, automáticamente hace que ame a ¿quién? Al que está a la par, obviamente su esposo o su esposa. Es importante por eso entender de que el amor genuino por los demás nace solamente de un corazón regenerado. Es bien importante eso. Es decir, una persona en el mundo puede amar a su hijo, un inconverso puede amar a sus hijos, sí, pero es un amor distinto, es un amor diferente, no es un amor que habla aquí la Biblia, que es un agapeo, no es un amor de Dios, es un amor fileo, es un amor de hombres, pero no es un amor divino, pues eso solo surge de un corazón ya regenerado. En cuarto lugar, un efecto de la regeneración es que podemos vencer al mundo, es decir, las tentaciones que hay en el mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Primera carta de Juan, capítulo 5, nos dice claramente, versículo 3 al 4, dice: Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La regeneración nos da tal, como es el Espíritu Santo morando en nosotros, es precisamente, nos da tal poder de huir y de vencer las tentaciones que de otro modo no podríamos hacerlo. Es Dios en nosotros el que nos hace experimentar esta libertad espiritual, el obedecer los mandamientos de Dios. Y más, dice algo muy importante. Fíjense lo que dice el versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Ese sentimiento de que hoy nos gozamos en querer obedecer la palabra, que hoy nos gusta conocer los mandamientos y que queremos obedecer sus mandatos, como dice el Salmo 119 en estos versículos que nosotros cantamos desde algunas semanas para acá, que dice: mi alma se quebranta anhelando tus preceptos, dice. Precisamente porque en una persona regenerada, realmente nosotros lo que queremos es conocer más la palabra. Bueno, ¿por qué usted está aquí en esta noche? Porque usted quiere conocer ¿qué? Más de la palabra. ¿Por qué quiere conocer más de la palabra? Porque ha sido regenerado, porque usted ama a Dios, usted desea sus mandamientos, usted quiere hacer su voluntad, ¿o no, mi amada familia? Por eso está usted acá, porque usted quiere hacer la voluntad de Dios. Ese deseo, ¿de dónde surge? De la nueva vida que hay en usted. Cristo en usted, la esperanza de gloria, nueva naturaleza. Amén. Así que nos lleva a vencer el mundo. Ese es otro efecto de la regeneración. Un quinto efecto de la regeneración es que nos protege de Satanás. Este es bien interesante, nos protege de Satanás. Primera carta de Juan 5:18 lo dice, pero textualmente dice: Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, pues el que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno no lo agarra. ¿Cuántos pueden decir conmigo, gloria a Dios? ¿Entiende usted lo que acaba de leer, Nelson? Es que dice la Biblia que es algo que nosotros no merecemos, pero Dios lo hace. Jesús nos pide a nosotros que cada día, ¿qué le tenemos que pedir a Dios? Líbranos de ¿qué? De todo mal. Pues dice la palabra que esa promesa ya está cumplida por la regeneración. En otras palabras, al que Dios salva, Dios no lo va a perder. Nadie lo puede quitar de su mano. Ni Satanás puede hacerlo. No lo puede. Esa es la obra de la regeneración. Es tal el poder del Espíritu de Dios en nosotros, que por ese Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que es el mismo, precisamente, Él nos guarda del maligno, nos guarda
de Él. ¿Y de qué nos guarda? De caer en el pecado imperdonable, del dudar de Dios, de la incredulidad total en Él. Nos guarda. Por eso es que entender la regeneración es lo que hace que una persona entienda por qué la salvación no se pierde. Porque la regeneración es absoluta, es total. Dios lo hace nacer de nuevo. Por lo tanto, usted jamás puede perder esa naturaleza. Así como usted nunca la pidió, así usted no la puede sacar de usted. Usted ha nacido de nuevo, punto, para siempre. Amén. La salvación viene luego, en el mismo instante, pero es luego. Por eso la salvación es para siempre. Por eso los que tienen doctrinas arminianas no entienden eso, porque tienen un mal concepto de la regeneración. Si entendieran la doctrina de la regeneración, entendieran que la salvación es para siempre. Porque Dios nos guarda del maligno por siempre. Porque somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios. Amén. Amén. Otra característica, otro efecto más es el fruto del Espíritu Santo. Solo voy a leer Gálatas 5:22, dice así. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. O sea, no hay una ley humana que produzca esto. Es una obra de alguien que ha nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo mora en uno. Amén. Ahora, entendiendo esto, que el que es nacido de nuevo, renacido, regenerado, como usted quiere llamarlo, el que una persona sea eso, genera frutos dignos de alguien que ha nacido de nuevo. Amén. En ese punto, entendiendo eso, sígame en esta línea, porque lo que le voy a decir es sumamente importante. Y a muchos le va a abrir los ojos así. Mateo 7, del 15 al 23, dice, entendiendo ya lo que es la regeneración y el efecto de la buena obra que tenemos que producir, o el fruto que tenemos que producir, porque ya somos regenerados, Jesús dice algo espectacular. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué son reconocidos? Por sus frutos los reconoceréis. ¿Por qué? Sigue. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos. Todo hombre regenerado, o todo buen árbol, ¿verdad? Que es lo que está hablando acá. ¿Cómo sabemos que está hablando de la regeneración? Sigamos leyendo, pero ahí está hablando de la regeneración. Sigue. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, ¿cuál es la conclusión del Señor? Así que, por sus frutos los reconoceréis. ¿A quiénes van a reconocer? Tanto a los falsos maestros como a quiénes. A los hijos de Dios, a los regenerados, a los salvados, a los convertidos. Ok. En ese contexto, Jesús sigue diciendo lo siguiente, algo poderoso que ya hemos escuchado, pero hoy lo vamos a unir todo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué le digo que esto es sumamente importante? Por lo siguiente. Una señal de que alguien ha nacido de nuevo son los frutos del Espíritu Santo. Y todo lo que hemos mencionado, amor corriendo por los demás, vence al mundo, no practica el pecado, la salvación misma. Amén. Si usted se da cuenta, escuche bien, profetizar en el nombre de Jesús, echar fuera demonios y hacer milagros no son señales de que alguien ha nacido de nuevo. Ok, quiero que entienda algo. Mucha gente se va por esto. Piensan que porque en un lugar o una persona profetiza, hace grandes milagros y echa fuera demonios, piensan que esa persona es cristiana. Jamás lo dice la Biblia. Jamás es contemplado esas tres cosas como señal de que alguien es regenerado en la Biblia. Porque viene hablando de la regeneración, por eso leímos el contexto. Viene hablando del nuevo nacimiento de Dios, viene hablando de la conversión, viene hablando de lo que son buenos árboles y malos árboles, y
ni la profecía, ni los milagros, ni el echar fuera demonios es señal de que alguien es convertido. Así que por favor, no todo el que profetiza, no todo el que haga milagros, y no todo aquel que echa fuera demonios, significa que es cristiano. Y puede ser grandes obras, créame. Grandes obras. Yo lo he visto con mis ojos. Yo he visto personas que es totalmente inconversas hacer milagros impresionantes. Milagros, de verdad. Así como he visto falsos pastores acá en El Salvador, fuera de El Salvador, que nos visitan, etcétera, que porque profetizan o hacen muchas cosas, personas corruptas, adúlteros, que hacen estas cosas y que simplemente no son cristianas por los frutos verdaderos por los cuales tenemos que juzgarlos, dice la Biblia. Pero por esto no lo podemos juzgar porque esto no es señal para nada de que alguien ha nacido de nuevo. Así que ven conmigo, el fruto del Espíritu. Y el último efecto de la regeneración, solo lo voy a mencionar, es una vida santificada por la palabra de la verdad. Gálatas 2, 19 al 20 dice que Cristo vive ahora en nosotros, versículo 20, ya no vivimos nosotros, y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La naturaleza nueva que Dios nos imparte nos lleva siempre a depositar nuestra fe en Jesús. Y siempre estamos todo el tiempo creyendo en Jesús, amando a Jesús, queriendo conocer su palabra, estar enfocados en Él. Por lo tanto, un efecto de la regeneración en alguien que ha sido regenerado es precisamente la santificación, que más adelante lo vamos a ver en los siguientes miércoles. Pero sí, entonces, importante entonces resumir que el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios de creación de una nueva vida en nosotros, en donde el hombre no tiene participación alguna, por eso es soberano. Dios nos da una nueva naturaleza, nos da una nueva vida que es según Cristo por medio del Espíritu Santo, y por medio de la cual ahora no solamente obtenemos salvación porque creemos en Él, se nos da la fe para creer, sino que también podemos vivir para Cristo Jesús. Amén. Yo porque quería invitarlos de verdad que vinieran a escuchar esto, para que fueran agradecidos con Dios, para que entendiera que la salvación no se pierde, para que entendiera que usted y yo jamás hemos hecho algo para merecer la salvación, amén, y que si hoy estamos aquí es por la pura gracia soberana de nuestro Señor, amén.